Padre, permítenos, permítenos, Dios de los cielos, que eh, ese pan nuestro de cada día sea el pan de Cristo Jesús que de mañana nos concede siempre el hoy. Permite, Dios de los cielos, que al completar este día nos encuentres, Dios, alabando y bendiciendo tu nombre. Y, Señor, preparados en el camino, la verdad y la vida. Seguidos, Señor, a tu verdad y a tu justicia. En el lugar y en el momento en el que tú nos has concedido, Padre, como casa, edificando lo que tú edificas. Y con un corazón preparado, como el de David, como el de Cristo Jesús. Y preparado para lo mejor que siempre será, Señor, dar ese paso, ese ascenso hacia, hacia las cosas que tú tienes para adelante. Bendito seas, Padre, porque nos preparamos para el Yom Kippur, pero Padre, ese sonido, ese fundamento que sigue resonando entre nosotros, siga siendo el de aclamación y que nos permita que todo esa gracia y esa misericordia de tu día, del día, como lo dicen, de tu perdón, pero sobre todo de tu propiciación, pues podamos decir, Señor, que tú eres nuestra propiciación, que ese acercamiento siempre será hacia lo que somos y que de lo que tú nos has dado para acercarnos será para seguir caminando y extendiéndonos al norte, al sur, al este y al oeste, extendiendo tu reino y tu justicia, extendiendo tu edificación, extendiendo tu voluntad, extendiendo tu gracia, extendiendo tu misericordia, extendiendo, Dios de los cielos, lo que estás construyendo y haciendo ese vallado para que esa vid produzca, Señor, lo que produce tu vida verdadera, produce lo que produce, Señor, tus pámpanos, lo que produce, Señor, tus hijos, y eso, Señor, será bendición, eso, Señor, es de edificación por cada maldición, por cada ruina vieja y por cada Dios de los cielos, cosa antigua que hoy nos permites nuevamente caminarla hacia tus caminos de libertad, de paz, de santidad. Bendito seas por este día, por mis hermanos, por mis hermanas, y porque toda la gracia y la misericordia de Dios pues siempre son el sí y el amén del cumplimiento de tu palabra, de tu palabra, de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenidos. Bueno, Amén. estábamos comentando con Lina de, y también con todos, ¿no? Tenemos por delante el, el día 10, el día 10 que empieza el martes en la tarde y que, que obviamente ya desde antemano nos toca prepararnos para esa santa convocatoria. Son santas convocatorias, así que leámoslo porque así es como se llaman, ¿no? Levítico 23, vamos a leer. Levítico 23, desde el verso 20, 23, que es en donde empezamos. En el séptimo mes, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo. Es un memorial de teruá, un memorial de aclamación, y es una santa convocatoria. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Entonces, por eso les preguntaba, habíamos llegado al reposo, llegamos al memorial, porque es un día de memorial, llegamos al teruá, y a la ofrenda encendida también, que la ofrenda encendida siempre es un acercamiento siempre será algo, un levantar, un bendecir al Señor, y, pues, y eso es lo que, por eso es lo que también el domingo lo pudimos, la idea era completar. Ahora en el verso 26 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes será el día de propiciación. Nuevamente será una santa convocatoria para vosotros y sus almas acercarán, llevarán humildad y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haráis ningún trabajo en este día,
porque es día de expiación o de propiciación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla o no es humilde, ¿no? En este día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en este día, esta persona la cortarás de entre su pueblo. No haréis pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será día de completo reposo. Y la humildad y el acercamiento de vuestra alma será a los 9 días del mes por la tarde. De una tarde a otra guardaréis vuestro Shabbat. Entonces, aquí vemos, el verso 31. Por ahí yo creo que podemos empezar. Dice, este es un estatuto perpetuo. Entonces, ¿cuál es la característica de las santas convocatorias? Son estatutos perpetuos por vuestras generaciones. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí vamos justamente con la pregunta de Lina y el asunto de Lina. Lina, no sé si usted me escucha. Sí, Exacto. Dice, estas santas convocatorias son perpetuas, son estatutos perpetuos. ¿Qué significa para usted un estatuto perpetuo? que se dan siempre en los ciclos y los tiempos perfectos de Dios. Exacto. Entonces usted me hablaba de los que se darán y a eso me refería. Yo creo que con esto, todo lo que yo expresé es una idea que todo lo que estaba expresándome es tratar de darle eh, un sentido, pero que más allá de darle uno un sentido a las cosas, tiene que obviamente entender el proceso. Entonces, el estatuto perpetuo, usted me estaba hablando de las cosas que sucederán, como la gran trompeta. Entonces, al ser perpetuo, ¿qué es lo que sucede si nosotros pensamos en que esto tiene que darse, por ejemplo, la gran trompeta? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa usted? El momento que es perpetuo y tiene que darse, y estamos esperando que se dé, y seguimos orando para que se dé ese acontecimiento, que venga la gran trompeta y nos lleve al pueblo de Dios. ¿Qué sucede el momento que pensamos y lo comparamos con un estatuto perpetuo? ¿Qué opina? Si fuera así, ¿cómo le digo? Tendríamos que esperar hasta que eso suceda y de ahí eventualmente se vaya dando. Exacto. Pero Y la yo pregunta es, entiendo aquí, en cambio, que el pueblo de Dios está en espera de eso, pero mientras sigue acercando a la novia al novio perfecto. entonces, mire, por eso esto es importante como congregación, como personas, porque aquí viene un asunto, un asunto trascendental. El momento que nosotros esperamos que este acontecimiento se dé, ¿qué sucede? ¿A dónde afecta esto? Si esperamos que se dé únicamente esperanzados, eh, entonces, ¿qué le gustaría que se dé? ¿En qué tiempo usted piensa que se va a dar? Pues eh, se puede dar hoy como pues, se puede dar el día de mañana. Pero ahí viene otro asunto. Viene el asunto de las generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es, eh, eh, por ejemplo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo, qué es lo que esperaban ellos con el día del Señor, con la segunda venida del Señor? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que nosotros esperamos con la segunda venida del Señor? ¿Qué esperamos? Si es que es un asunto perpetuo, porque aquí es una santa convocatoria perpetua. ¿Qué esperamos de la venida del Señor? ¿Cómo, cómo usted se imagina? ¿Cómo a usted le gustaría estar para esa segunda venida? ¿Usted cree en la segunda venida? ¿Cómo espera la segunda venida? Yo creo que debe ser cuando la novia haya alcanzado
un corazón que sea tierra de Adamá, donde haya fundamentos, donde la palabra de Dios se cumpla y haya sido escrito como el Señor está escribiendo en nuestros corazones, y eso se vaya cumpliendo día a día en todos, en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, en toda la novia. Que sea esa novia que ama y anhela al novio. Amén. Entonces, mire, si ahora nosotros nos remontamos, nosotros nos preguntamos, nosotros, si esto es un estatuto perpetuo, ¿se está cumpliendo ahora este estatuto perpetuo? ¿Quién está cumpliendo este estatuto perpetuo? La novia, La la iglesia. novia. Los hijos que formamos la novia. Exacto. Entonces, al cumplir un estatuto perpetuo, ¿qué estamos diciendo nosotros? Nosotros estamos cumpliendo. Ahora, si nos remontamos atrás, ¿se cumplió estos estatutos perpetuos? Sí, Sí. Yo pienso que cada vez se trata de ir mejorando, se trata de ir afirmando, de que los fundamentos sean más sólidos cada vez en el Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa el momento que no cumplamos estos, que no se cumplan estos estatutos perpetuos? ¿Qué pasa? Se corta la conexión que hay entre los hijos y el padre. Entonces, se corta la conexión. Y mire, entonces, por eso yo le pregunto, ¿se ha dejado de Marquito, cumplir? perdón, yo creo que cuando no se celebra o cuando no se participa, se, más que cortar, pienso yo que no se llega a un completamiento. Se abre una brecha. Exacto, exacto. Entonces, aquí vemos cuál es la brecha. Y aquí le está diciendo la brecha. La brecha, ¿a dónde afecta esto? Es a una generación. ¿Qué es una generación? ¿Cuánto tiempo es una generación? Entonces, 40 años. entonces nosotros consideramos para Dios, consideramos que es 40 años, pero eminentemente no es que se afecta a un tiempo lineal de 40 años, a donde se afecta es a la producción de una semilla. Eso es una generación. Entonces, ¿qué es lo que hace una semilla? Una semilla transforma la tierra, pero sobre todas las cosas, una semilla rompe el ciclo generacional. Entonces, es decir, hay dos ciclos generacionales. El ciclo de Dios, ¿cuál es el ciclo generacional de Dios? El ciclo generacional de Dios es el cumplimiento de una cosecha, es el cumplimiento de una santa convocatoria, es el cumplimiento de una producción. Eso es. Entonces, por eso, ahí es cuando nosotros entendemos, ¿cuándo empezaron? Estas empezaron en los cielos. Entonces, el Yom Teruah, que nosotros pasamos, ¿cuándo empezó el Yom Teruah? Y obviamente, ¿perdón? desde el Desde la principio. eternidad. Exacto. ¿Y quiénes han celebrado eso? Los Eso. hijos. Los hijos. ¿Y cuándo han parado los hijos? Nunca. No. Nunca. Nunca. Entonces, a los hijos ser partícipes de esta producción, de esta santa convocatoria, ¿qué están haciendo los hijos? Están más bien, Completando. exacto, están dando continuidad a la generación de la que vino Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús de qué vino? De una generación de hijos. Y Cristo Jesús, ¿qué levantó? Una generación de hijos. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, ¿qué hizo? Rompió una generación de aparentes hijos. Y desde que vino Cristo Jesús ya se consolidó para que haya una generación continua de hijos. Y por eso, mire, estas no son fechas, estas no son fechas en el calendario. Estos son ciclos de producción, que no es que usted marca, a ver, el otro año va a caer miércoles, pondrá en el calendario. No, sino que así como lo hacemos, con la debida anticipación. ¿Pero por qué? Porque hemos venido caminando. Pero, si se da cuenta, estos ciclos no van a parar. Y cuando venga Cristo Jesús en la gran trompeta, ¿qué va a hacer? Pues
va a continuar simplemente estos ciclos. Es decir, usted y yo prácticamente estamos viviendo lo que se vivirá después. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí viene el problema. Cuando usted deja de generar lo que la generación de Dios, porque esto dice celebrará de generación en generación, pero vemos que hay una generación de Dios y hay la generación. ¿Qué otras generaciones puede haber aparte de la de Dios? Aquí mismo, en las santas convocatorias. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Qué generación encuentra? La generación del desierto. ¿Qué otra generación encuentra? Las generaciones de la izquierda. Las generaciones de la izquierda. ¿Qué otra Las generación encuentra? generaciones incompletas. Exacto, generaciones incompletas. Adri, La generación de víboras que menciona Cristo. exacto, una generación perversa. Entonces, se da cuenta. Por eso, por eso cada celebración, cada santa convocatoria, desde que me acuerdo ha sido diferente. Y desde que me acuerdo, se han preparado y muchas veces no se ha llegado al día correspondiente por este tipo de cosas. ¿Sí? Así que lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, ya con eso, con esa generación, ¿por qué generación viene Dios? Cuando venga, ¿qué generación va? Va a continuar la misma generación, es decir, la generación de los hijos. ¿Y qué va a cambiar? Tal vez cambie un poco la forma, pero no va a cambiar la generación, porque el cielo, la tierra, sus hijos, el Hijo de Dios, siempre va a seguir generando. Y lo que va a seguir generando es una nueva generación. ¿Y una nueva generación para qué? Para que rompa esa generación. ¿Y qué tipo de generación? La característica de esas generaciones es las generaciones que se dan las vueltas. Así que, imagínense, por eso nosotros vemos qué pensamientos se generan cuando nosotros esperamos algo que, por ejemplo, esperamos la segunda venida del Señor. ¿Qué tipo de pensamientos se generan en usted? Cuando a usted le dicen la segunda venida de Jesús, ¿qué tipo de pensamientos se le genera? Como Ansiedad, alivio. expectativa. No, Expectativas. ¿Qué claro. más? Ansiedad, o sea, como Ya. Bueno, no, los pensamientos. Ahora lea usted. Cuando estaba Pedro, cuando estaban Pablo, cuando Cristo Jesús ya, después de que Cristo Jesús les dejó derramando el Espíritu, ¿cuál era la expectativa que ellos generaban? La segunda venida. Y entonces, ¿qué movían? ¿Una generación nueva o estaban moviendo a la misma generación de siempre? la misma generación. Claro. ¿Y qué pasó cuando las expectativas no se iban cumpliendo y pasaban los días y pasaban los años y pasaban los tiempos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la Comenzaban a generación? abrirse las brechas, Abrirse las brechas. ¿Qué pasaba con la generación? se dispersaban. Volvió a la misma generación. ¿Qué pasó, Adri? Se desaniman. Exacto, exacto. Por eso es que nosotros perdón, alguien quería decir algo. Por eso esto es una cuestión de generaciones. Yo creo que las generaciones vuelven al desamparo nuevamente y a Egipto. Las generaciones vuelven a generar expectativas y el momento que genera expectativas se le crea esas brechas, como dice, pero se le crea esos dos paralelos. Un paralelo de que pienso que estoy caminando hacia adelante, pero resulta ser que no, porque no estoy viviendo lo que estoy generando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Y estoy esperando que mejore el país. Y obviamente yo soy parte de que, claro, que mejore, pero estoy esperando que venga Cristo, que caiga, qué sé yo, tantos pensamientos. Pero ahí, miren, vuelve la misma generación y cuando se genera las mismas cosas en sus pensamientos, ¿qué sucede? Necesita generarse algo nuevo que le ayude
cuando genera las generaciones de Dios, las fiestas de Dios, es para generar algo nuevo que le ayude a romper esas generaciones sentimentales, emocionales, espirituales, y vuelva a darle vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando característica de las santas convocatorias. ¿Cuál es la característica de las santas convocatorias? Me Que es gustó esa. perpetua. Que se renueva. Se renuevan. Acercamiento. Acercamiento, ¿ya? Que son eternas. Son eternas. Entonces, ahora vamos desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? La característica de Dios en las santas convocatorias. ¿Para qué es? ¿Para dar o para recibir? Para las dos. Ah, pero vamos con Dios. ¿Para dar o para recibir? Para dar, ¿Para servir o para ser servido? servir. Ah, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué se necesita para dar? Perdón que le molesto, pastor. Tener. Perdón, Lina. Dígale. Lo que pasa es que no le escucho casi nada. No sé si está su micrófono muy bajo. Y al suyo le escucho un poquito bajo. El mío está máxima. No Yo sé le si Sí, lo escucho bien. escuchamos bien. ya. Entonces, Sí, lo Lina, escuchamos bien. mire la característica de las santas convocatorias. Que son perpetuas, Marquito. Sí. Deuteronomio 16:16. Vea, vamos desde el final. Vamos desde el final para ir al principio. Vamos 16:15. Yo creo que sí es importante esto. Vamos desde la última santa convocatoria. Mire lo que les dice. 16:15-16. ¿De qué está hablando? Esto es hermoso. ¿De qué está hablando? Le leo. ¿Todos estamos? Mire. 7 días. Se refiere al Sukkot, ¿no? Pero 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque Jehová tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Entonces, ¿qué es una santa convocatoria? Perdón, Marquito, esto de aquí es el Yom Kippur. No, es todo su cor. Pero mire, Ok. vamos al 16:16. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor. 3 veces al año. ¿Por qué 3 veces al año? Porque son 3 santas convocatorias. Por eso decía, estamos en la última santa convocatoria y todas estas son santas convocatorias, pero todas estas tienen un nombre, tienen su cod. Y por eso aquí dice, se presentarán 3 veces al año. ¿En cuándo se presentarán? Se presentarán todos tus varones delante de tu Dios en el lugar que Dios escoja. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Primera santa convocatoria. ¿Cuándo? La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Segunda santa convocatoria, la fiesta de las semanas. ¿A qué corresponde? Shavuot. Y tercera, la fiesta de los Sukkot. ¿Sí? Pero el Sukkot es la unión de las santas convocatorias que estamos viendo. El primero, el 10 y todos los demás. Y ahora, ¿qué dice? ¿Por qué no se presentarán con las manos vacías delante del Señor? ¿De qué está hablando? De la La producción. generación. Exacto. De la producción, de la generación. ¿De qué está hablando? Los De un frutos. caminar. Vamos De con un Dios. ¿De qué está caminar. hablando? De un caminar. Vamos con Dios. Si Dios les dice no se presenten con las manos vacías, y obviamente no está hablando, primero que no está hablando de las manos vacías, pero sí está hablando de vacío. Ese es el requisito. No se presenten vacíos. No se presenten vacíos, no se presenten con su alma, no se presenten con su ser vacío.
Sí, así que primero yo no estoy hablando, primero ni Dios ni yo estamos hablando de plata, sino que primero estamos hablando de Dios. Entonces, ¿quién se presenta a las santas convocatorias primerito? ¿Quién se Los, presenta? com- los Los completos. varones, los varones. Los varones. Y entonces, ¿quién es el primerito que se presenta? Dios. Cristo. 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 Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no habla de las mujeres aquí? Porque es implícito. Siempre estaremos. Exacto, exacto. Aquí no está hablando, mira, aquí no está hablando de, como le dice ¿cómo se llama? A Job. No le está, a Job le dice, cíñete varón. Y aquí pensaríamos que es el mismo varón, no. En hebreo a Job le dice, cíñete, cíñete, Geber, Ah, ya. Gabriel. Pero aquí les dice, cíñete memorial. ¿Ah? Perdón, no cíñete, sino se presentarán tus memoriales. Así le dice, se presentarán tus memoriales. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se presenta? No se presenta el incompleto. Entonces, primerito, ¿quién se presenta? ¿Quién se presenta? Cristo. La unidad. Cristo. Entonces, La unidad. El completo. Exactamente, completo. Se presenta lo completo. Y por eso, mire, ahí vamos con Lina. Ahí me entiende cuando yo le digo, cuando le decía a Lina. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que venga la segunda venida de Cristo y no vivir el completamiento que estamos viviendo ahora? ¿Me explico? Lina. Ujú. Entonces, los que esperan a Cristo, ¿viven el completamiento de Cristo o viven que recién ahí se van a completar? No. Vivimos el completamiento. Ahora vamos como casa del Dabar. Nosotros, ¿estamos esperando la segunda venida de Cristo o nosotros estamos viviendo el completamiento de Cristo? Vivimos el completamiento. No. Y para vivir el completamiento de Cristo, ¿cuántas generaciones usted ha tenido cuántas generaciones incompletas le ha mostrado su cabeza, su corazón y su caminar? Por lo menos 3. ¿Será? Lina, ahí me explico. Si no estaba muy bla bla, pero ahorita Sí. me explico. No me oye, no tengo internet. Lina, Sí la escuchamos, Sí, Lina. sí, sí. Sí, sí, le- ahí sí le sí, entiendo, estamos sí, claros. ya me aclaró bastante. Lina, Sí, dice que ya le aclaró Sí, bastante. pastor. ya. Entonces, Apocalipsis, lo que está hablando, ¿de quién habla Apocalipsis? Cristo. De Cristo. ¿Cristo de qué habla? De su generación. ¿Sí? Entonces, su generación, ¿qué está haciendo? Completando. Completando, rompiendo las generaciones viejas. Entonces, ¿pero quiénes rompen las generaciones viejas? Los que saben completar. ¿Y cuándo usted sabe completar? En las fiestas. En las fiestas. Entonces, la primera cosa en las fiestas, ¿quién es el que se presenta? Se presenta el completo. Ahora, si se presenta el completo, si se presenta Cristo, ¿para qué se presenta Cristo? ¿Cómo se presenta Cristo? ¿Se presenta vacío o se presenta para servir? Para servir. Exacto. Entonces, esa es mi expectativa. Pero ¿a quiénes sirve Cristo Jesús? ¿A los vacíos? No. ¿A quiénes sirve Jesús? A los que quieren completar. Exacto. Entonces, por eso, a una santa convocatoria, ¿cómo voy yo? ¿Vacío o para completar? Para completar. Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Está hablando de dinero? ¿Está hablando de cuánto tiene? ¿Está hablando de qué? De la producción. Exacto, está hablando, y gracias por la palabra, porque para Dios
Una producción es una generación. Entonces, cada santa convocatoria es una generación que le garantiza que lo que está generando está produciendo y que eso se une. Y obviamente usted va con la expectativa de servir a Dios, pero ¿cómo sale después? ¿Cómo sale de una santa convocatoria usted? Completo. Completo, completo. Entonces, se da cuenta, exactamente. Entonces, ese es mi caminar, esa es una santa convocatoria, porque en la santa convocatoria se reúne, y aquí, entonces, aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están vacíos? ¿Por qué están con las manos vacías? ¿Quiénes están con las manos vacías? ¿O quiénes están vacíos? Los incompletos. Exacto. Y Los que Dios no sabe. celebran. Y por eso no pueden celebrar, y por eso no pueden, y por eso es un problema, y por eso son un problema las santas convocatorias. Los que no tienen una producción. Por supuesto. O sea, Marquito, que primero, antes de presentarse a la celebración de la Santa Convocatoria, primero producen. eh, Antes de presentarse, lo que le está mostrando no es lo que produce, ¿no? O sea, me refiero, sino le está mostrando sus generaciones. Cambiémosle, porque si no en producción se nos viene a la mente generación. Le está mostrando su generación, ¿ya? Entonces, el momento que usted va a una santa convocatoria, ¿qué generación está mostrando? La pasada, la presente y la futura. Por supuesto, y está mostrando la generación de Dios. Entonces, el momento que usted muestra la generación de Dios, se da cuenta, lo que está diciendo es, sí, esto es lo que generaron mis padres, esto es lo que generé yo, esto es lo que ya no quiero seguir generando. Porque esto fue lo que generan las generaciones. ¿Qué generan? Generan generaciones. Y esas generaciones, ¿cómo se llaman? Generación perversa. ¿Cómo se llama? La generación que deambuló en el desierto. ¿Cómo se llama? La generación que retrocede. ¿Cómo más se llama? La generación adúltera. ¿Cómo más se llama? El momento que tiene adúltera, la generación, ¿cómo le llamaría? La generación, perdón. Sepulcros blanqueados. Pero mire, el momento, generación adúltera. Entonces, la generación adúltera, la generación virgen, la generación vieja, la generación viuda, la generación vacía. ¿Ah? Marquito, una consulta. ¿Y con los hijos, desde qué punto se marca la nueva generación? ¿Cuando asisten a la primera santa convocatoria? Con los hijos. Con los hijos se marca con la Pascua. Y la Pascua, y la Pascua, y la Pascua, y la Pascua de un hijo es la Pascua de presentación. Y la Pascua de un hijo es la Pascua de los 12 años. ¿Quién cumplió esas Pascuas? Cristo. Al Alex quería preguntarle, ¿sí? ¿Quién cumplió esas Pascuas, Alex? Los padres primero y obviamente Jesús, para que puedan tener los hijos. Exacto, pero interesante. ¿Quién cumplió? ¿Cristo o los papás de Cristo? No, o sea, Cristo. Pero yo decía para que los niños también puedan tener su Pascua, los padres tienen que obviamente haber pasado la Pascua. Es que, por supuesto, pero mira, en el caso de Cristo, en la primera Pascua, obviamente, los papás marcaron. Cristo revolucionó, sí, y ellos no se dieron cuenta, pero ellos siguieron manteniendo las mismas Pascuas. ¿Por qué nos damos cuenta que siguieron manteniendo las mismas Pascuas? Porque a los 12 años, ¿qué pasó? ¿Estaban celebrando la Pascua a la manera de Cristo o estaban celebrando a la manera de ellos la Pascua? A la manera de ellos. Exacto. Entonces, cuando Cristo Jesús hizo la Pascua, ¿para quién estaba haciendo? Para su padre. Para sus padres. ¿Pero entendieron sus padres? No. ¿Ah? Por eso, mira,
Por eso un hijo, por eso un niño, lo que hace un niño en el vientre de la madre, por eso decíamos, en el vientre de la madre, resulta ser que el que le sirve a la madre, ¿quién es? ¿El hijo o la madre? Entonces, durante 12 años, La madre. ¿ah? La madre. La madre. Escucha, durante 12 años un hijo, cualquier niño, hasta los 12 años, ¿quién le sirve? ¿Los padres al hijo o el hijo a los padres? Los padres al hijo. Ahora, pregunta, ¿quién es mayor? ¿Los padres o el hijo? Y serían los padres. Resulta ser, deberían ser los padres, pero resulta ser que ¿quién ha sido mayor ahí? Los hijos. Entonces, ¿quién sirve? ¿Los mayores al menor o los menores al mayor? El mayor, pero en una generación, por ejemplo, que ya está. Pero permíteme solo, mantén la pregunta, pero permíteme hacer el ejercicio. Permíteme hacer el ejercicio. ¿No es cierto? Sirve el mayor al menor. Pero sin embargo, ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños. De los niños. Entonces, los niños, para ser niños, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que aprender? A servir. A servir. Entonces, y obviamente tienen que aprender de los padres. Entonces, los padres, mi pregunta es, ¿los padres a quién sirvieron? ¿A seguir? Bueno, dejémosle a seguir. Mis padres, los padres a quién sirvieron? Al Sirvieron. dídimo. ¿Ah? Al dídimo. Exacto, exacto. ¿A quién sirvieron? ¿Al hermano gemelo? ¿O sirvieron como padres o sirvieron como hijos? Pregunta, Alex. ¿Quién sirve más? ¿El que sirve como padre o el que sirve como hijo? El que sirve como hijo. Entonces, no sé si el ejercicio estamos, me están siguiendo. Entonces, para ser un buen padre, ¿qué tienes que ser? Un buen hijo. Y para ser un buen hijo, ¿qué tienes que ser? ¿De quién tienes que liberar? De todo. O sea, De tu, primero la paz. O sea, primero tienes que liberarte de tus padres. ya. Entonces, por eso, mira, por eso es importante. A eso o sea, con tu pregunta, mira, las santas convocatorias, lo que hacen ver es lo que estás produciendo, cuán vacío estás, o realmente cuánto estás moviendo una generación nueva. Porque el momento que estás moviendo la generación, resulta ser que los primeros beneficiados son quienes, tus hijos. Pero tus hijos, ¿para qué vinieron? Tus hijos vinieron para mover esa generación también. Y resulta ser que tus hijos también mueven o te mueven una vieja generación. Entonces, por eso, Mía ya le cachó. Coméntame, Mía. Ahora sí hazme tu pregunta. Pero ya tenemos cachado lo que es una santa convocatoria. Sí, yo le iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de que una generación, los padres también sirvan y el hijo también sirva, ahí, ¿cómo? O sea, la próxima generación también estaría como ya dentro del orden. Mire, los hijos, todo hijo hasta los 12 años ya está sirviendo. El hecho de ser niño ya está sirviendo. ¿Sí? Entonces no tienes que enseñarle a un niño a servir. Lo que a un niño tienes que enseñarle ¿a qué tiene que enseñarle a un niño? A un niño tiene que enseñarle a, Hacer su propia casa. todavía no, a partir de los 12 años, a hacer cabeza. A eso tienes que enseñar. A hacer Ya. cabeza. Claro. Y a no perder la cabeza, porque ahí está el problema de los niños. ¿Verdad? Sí. Entonces los padres, obviamente, lo que le enseñan es a servir, pero de una manera servil. Entonces, lo que tienen que enseñar es la producción de lo que producen sus padres. Entonces, ¿qué han producido sus padres? O mejor dicho, ¿qué han generado sus padres? Están rompiendo la vieja generación o el hijo les está mostrando las viejas generaciones. Las dos cosas.
Los hijos le muestran las viejas generaciones y el padre tiene que romper las viejas generaciones. Ujú, ¿Sí? ujú. Ahí me quedó más claro, Marquito, gracias. Exactamente. Entonces, porque si no rompe, lo que va a hacer es las dos cosas. Va a volver a repetir la misma generación en su vida y en sus hijos. Y el hijo que quería romper esa generación o que le estaba mostrando esa generación, otra vez, a los 12 años va a volver a la misma generación de esas cosas. Por eso un niño, un niño es el mejor servidor para mostrar las generaciones viejas y lo que está y pedir una generación nueva. Pero el niño no puede todavía generar una generación nueva. El hijo lo que está haciendo es sirviéndole para que el padre sea el que produzca una generación nueva. Amén. ¿Por qué el hijo? Porque el hijo no es productor de semilla todavía. Porque el hijo no es trabajador todavía. A los 12 años, ahí empieza su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de su hijo? Edificar. El trabajo de un adolescente es ser hijo. Por eso el mayor problema de los adolescentes es la falta de identidad. Porque se están despegando de sus padres, pero al mismo tiempo están cayendo en el mismo problema. Entonces, Santa Convocatoria. La Santa Convocatoria es, nuevamente, es generacional para romper esas generaciones y marcar la generación de Dios. Es decir, Dios lo único, cuando venga, lo que va a hacer es marcar una nueva generación de las nuevas generaciones que se siguen marcando. ¿Para qué? Para romper el ciclo de las viejas generaciones y seguir estableciendo la generación nueva. Así lo hizo antes de David, y así lo hizo con David, y así lo hizo con Cristo, siempre manteniendo una línea generacional que rompía la vieja generación, hasta llegar a María y romper la generación, pero poniendo la generación que él mismo, desde David, ya le puso en María. Así que, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tiempo? Mire, entonces estamos en el día 10. ¿Cuánto tiempo tenemos para romper una generación? Tenemos ahora, resulta ser que ahora estamos en martes, tenemos 9 días, 8 días, 8 días, 8 días. Marquito, una pregunta. Y para hacer esto, se hace cada año y tenemos las 3 convocatorias. Se hace. Es que esto es lo interesante. Adri, diga. Perdón, Marquito, no sería todos los días. Es lo que se hace todos los días es ratificar la generación de Dios. Pero lo que se hace en estos es romper esas generaciones viejas. Entonces, por eso el Yom Teruah, mire, ¿qué rompió? Una generación. ¿Rompió qué generación? La generación de unos cimientos. Y ahora tenemos otra generación, tenemos el Yom Kippur. ¿Qué generación está detrás del Yom Kippur? Mire, con cimientos de Dios. Y enseguida, la generación del Yom Kippur es la generación de humillación o la generación de humildad. Entonces, esos cimientos, con cimientos nuevos, ¿para qué le sirven los cimientos nuevos? Para volver a la misma generación. Entonces, el Yom Kippur, se da cuenta, es la ratificación de lo que es el Yom Teruah. ¿Por qué? Porque es la ratificación del mayor acercamiento. Porque si comienza con la piedra fundamental, ¿qué es lo más importante de la edificación? ¿Cimiento? Los cimientos. Ya después de los cimientos. Ya. Bueno, claro, porque estamos en el Yom Teruah. Después de los cimientos, ¿qué representa el Yom? Vamos a Levítico 23. ¿Qué representa el Yom Kippur? Levítico 23, 27. ¿Qué representa? ¿Verdad que estamos preparándonos? Y me gustó mucho porque no solo son cosas.
Estoy, lo que quiero que se dé cuenta es que entienda la generación lo que se puede romper, lo que estamos rompiendo. En días se puede romper generaciones, en días. Mire, ¿qué representa? Yom Teruah representa los fundamentos. Las Representa, columnas. perdón, Las columnas. las columnas. Generaciones. Eso es Yom La Teruah. unidad. La Generaciones. unidad. Perdón. Generaciones. Generaciones. Perfecto, perfecto. ¿Qué representa? Levítico 23, 27. A los 10 días del mes tendréis una santa convocatoria. La novia. La novia. Muy bien. Adri, ¿qué representa? Yom Kippur, ¿qué representa? Representa tesoros. Representa tesoros. Amén. Carmita, ¿qué representa el Yom Kippur? ¿O qué es el Yom Kippur? ¿Qué generaciones? La verdadera Generaciones ceniza. renovadas. ¿Perdón? Generaciones renovadas. Generaciones renovadas, generaciones ratificadas, porque si bien no es nueva, es la misma. Desde la fundación del mundo es la Ratificadas. misma. Pero la característica que es la misma es que nunca se ha hecho vieja, nunca ha dejado de romper las generaciones viejas, nunca ha dejado de generar algo nuevo. Y sin embargo, no es que es vieja, es la misma, pasada, presente y futura, es la misma que lleva vida. ¿Qué representa Yom Amén. Kippur? Lo que asciende. Lo que asciende. Alex, Yom Kippur. En la construcción, ¿qué representa? Kat, Erika, díganme, con gusto, si quiere voluntariamente, con gusto. No, yo ya había dicho, pero bueno, representa una generación sana. Sana. Nancy. El día de la expiación. Exacto. Entonces, si representa el día de la expiación, ¿qué representa? Puedo decir, pero ¿Es el día del arrepentimiento? para mí el día de la expiación es cuando Dios hace expiación por nuestros pecados y se olvida como se olvida del oriente y del occidente. Algo así. ¿Ya? Eso para mí, pero no sé si estoy bien. Por supuesto, pero ¿qué es expiación? Es cubrir, o no sé si está bien. Porque también me recuerda al macho cabrío que hacían expiación, le mandaban al desierto. Pero no sé, porque también propiciación es cubrir, pero entre expiación, No propiciación. hacía expiación. Al macho cabrío, a la Sacel le dejaban para hacer, había el uno que hacía expiación, el otro en cambio le dejaban para que se vaya. El otro Perdón. Pero mira, hasta en eso tiene que ver, le voy a decir, verá, primero, ¿ya? ¿Qué tan vacíos llegamos a Yom Teruah? Tiene 8 días para volver a generar lo que Dios generó, ¿sí? Nueva. Y en Yom Kippur también, por Dios, no vacíos, no vacíos, no vacíos, no vacíos. Entonces, rompiendo generaciones. Porque Dios, eso es lo que está haciendo. Porque Dios es el que se presenta. Pero nada más y nada menos que es el día de la expiación. ¿Qué será expiación? Pero en la Biblia no solamente es expiación, sino en la Biblia, ¿cómo le llaman? Día del perdón. ¿Qué también será perdón? Pero hay otro nombre, como decía Nancy. El otro nombre se llama propiciación. ¿Ya? Y el momento que es propiciación, como lo hemos dicho, recuerda, cuando ya le digo propiciación, recuerda que se le viene a la cabeza. Siempre lo decimos eso, o mejor dicho, Dios hace memorial. Siempre que usted oye la palabra propiciación, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué imagen? El arca y la tapa de la propiciación. El propiciatorio. El propiciatorio. El propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? La unidad.
Es la tapa. Amén, amén, mía. Lo que dijiste, amén. cobertura. Pero La mire, Nancy cobertura. es la tapa. Nancy dijo es lo que cubre. La Interesante. cobertura. Lo que cubre. ¿Qué es? Es un kipur, Marquito. Claro. Pero, Lo que pero es rodea. pero le digo, pero es el propiciatorio. Entonces el Kipur debe tener un propiciatorio. Es el día del propiciatorio. Entonces, ahora póngale con la construcción. Si la construcción es una nueva, quita esos fundamentos, quita esos fundamentos que se vinieron abajo, esos que me dejaron vacíos, esos que me dejaron con sus pensamientos, esos que me hicieron a volver a la misma generación, porque eso es lo que se ve, la misma generación. ¿Sí? Entonces, eso, ahora estamos rompiendo, tiene estos días para romper, para a Yom Kippur no llegar con nada vacío, sino llegar con algo nuevo. En especial, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de fundamentos, ¿a dónde se va? Al propiciatorio. Es decir, ¿hacia dónde se está yendo? A Sukkot. A Sukkot. Nada, todavía nada. Al nada. templo. De los fundamentos al techo, Marquito. ¿A dónde? De los fundamentos al techo. Vea, de los fundamentos, escuche, de los fundamentos, porque ¿qué cubría? El propiciatorio, ¿en dónde estaba? Lo En el santísimo. arca. En el arca, ¿cómo? En el lugar santísimo. ¿Cómo se llama el arca? El pacto. Entonces, ¿en dónde está? El arca del testimonio. En el pacto, porque testimonio ya sabes una palabrita, pero si hablamos de pacto es ligas mayores. Entonces, los fundamentos de las bases se va al pacto. Entonces, ¿es el día de qué? Del pacto. No solamente es el día del pacto de las tablas, porque el pacto no está en las tablas. ¿El pacto en dónde está? En Cristo, en la sangre. En el corazón. Exacto. ¿En dónde está? En el corazón. El pacto está en el propiciatorio. Marquito viene a ser como una consumación. Entonces, ahora le voy a preguntar, ¿qué sucedía en el propiciatorio? Los Bueno, sacrificios. pregunta, ¿qué sucedía en el arca? ¿Qué sucedía en el arca? Se guardaba. Se guardaba. Y amén. Ahora, ¿qué sucedía en el propiciatorio? ¿Qué sucedía en el propiciatorio? La Se ofrenda. derramaba la sangre. En el propiciatorio se encontraba Dios con Moisés para hablarle cara a cara. ¿Me explico? ¿En dónde se encontraba? No se encontraba en el pacto, no se encontraba adelantito del pacto, no se encontraba detrás, no se encontraba en el lugar santísimo. ¿Dónde se encontraba? En el propiciatorio. Sí, no sé si me explico lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Sí. Yo no le caché cuando dijo lo de Moisés. Moisés y Dios. Moisés hablaba cara a cara cuando se encontraba con Dios, pero lo hacía en un lugar, lo hacía en el lugar en donde ni el sacerdote lo hizo. ¿Y por qué no lo hacían los sacerdotes ahí? ¿Y por qué el único que lo hizo fue Moisés? ¿Ah? Entonces, una vez al año, y hasta la canción, una vez al año tenía oportunidad de entrar el sacerdote. ¿A dónde entraba el sacerdote? Al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer propiciación. Pero Moisés, ¿a dónde entraba? ¿En dónde se encontraba con Dios? Ahí. Íntimo. En el propiciatorio. ¿Sí? Ahí en el propiciatorio. Entonces, por eso decía, de los fundamentos, ¿a dónde vamos? Al pacto. ¿Y cuál es la característica del pacto? La característica del pacto es que yo tengo la capacidad, ¿sí?, de romper una generación vieja. Entonces, ahora sí, vamos con generaciones. ¿Qué generaciones usted rompe? ¿Cuál es la generación de la humillación?
Entonces, por eso este es un día. Perdón, humillación o humildad. Escoja. Perdón. Humildad. Perdón, ¿es sinónimo de propiciación? ¿Qué opina? Perdón, ¿es sinónimo de propiciación? No. ¿Y a cuántos Dios perdonó sin hacer propiciación? Muchos. A todos los que se quedaron en el desierto. Ujú. Pero no hizo propiciación. Entonces, es el único día del año que ellos entraban al lugar santísimo. Pero en cambio, vez tras vez, año tras año, ¿a qué volvían ellos? ¿A qué generación? Entonces, este tipo, ¿a qué generación afectaba este tipo de encuentro, este tipo de día de propiciación? Este día, este Yom Kippur, ¿a qué generación afecta? A la generación perversa. Afecta a la generación que genera lo que no genera el pacto. Entonces, ¿qué genera el pacto? Esa es la mejor, por ahí vamos. ¿Qué genera el pacto? Humildad. Humildad. Entonces el pacto genera acercamiento. Amén. Y con el acercamiento, vea, es el mejor regalo porque se puede acercar a usted mismo. Es el mejor regalo porque se puede acercar a su esposo, a su esposa. Es el mejor regalo porque se puede acercar a su condición de novio. Es el mejor regalo porque se puede acercar a Dios y Dios se puede acercar a usted. Amén. ¿Qué más genera? Genera acercamiento, genera humildad. ¿Qué más genera el verdadero pacto? ¿Qué genera? Completamiento. Genera completamiento, exactamente. Entonces, cuando yo genero completamiento, ¿echo abajo qué? Echo abajo cosas incompletas, echo abajo vacíos, echo abajo qué? Soledades, tristeza, bueno, lo que usted quiera. ¿Qué más genera? Unidad. Unidad, genera unidad. Entonces, desde el momento que genera unidad, ¿qué sucede? Se levanta lo unigénito. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo? Más de uno, ¿no es cierto? ¿Y a quién presentó? Y para Dios, ¿cómo le llamó cuando le presentó a Abraham a Isaac? ¿Qué le dijo? El unigénito. Me has dado tu unigénito. Dame tu hijo único. Entonces, la unidad, ¿qué genera? Lo unigénito. Primogenitura. Primogenitura. La unidad genera primogenitura. Y ahí su hermano gemelo y sus caminos, ¿qué pasan? Se van abajo. Se enderezan, exacto, exacto. ¿Y eso en dónde sucede? Cuando venga Cristo, cuando me vaya a la luna, cuando me vaya a los cielos. ¿En dónde sucede eso? ¿En dónde sucede? Yom Kippur. En el propiciatorio. ¿En dónde sucede? En el corazón. Corazón. Por eso las conversaciones con el Emanuel me gustan. ¿Por qué? ¿Para qué necesito irme a los cielos si lo que está sucediendo en los cielos veo que está sucediendo en mi corazón? Y cuando veo que sucede en mi corazón, resulta ser que ya sé lo que está sucediendo en los cielos y ya sé lo que está sucediendo en la tierra. En la tierra, ¿qué está sucediendo? Se está generando lo mismo. Y cuando se genera en la tierra lo mismo, ¿qué quieren? Que vengan los cielos. Pero resulta ser que los cielos están más lejos de su corazón. Y entonces, si así están de lejos de su corazón, imagínense en dónde está su corazón. ¿En dónde estaría el corazón? Uy, ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos? Un minuto. Entonces, ya con esto completo. Tiene 8 días para romper la generación de lo que genera de lo que generan los pactos sin el verdadero pacto.
Entonces los pactos, en el verdadero pacto, ¿qué generan los pactos? Alejamiento, ¿Cómo se llama el alejamiento? humillación, ¿Y cómo se llama la humillación? Divorcio. ¿Cómo se llama? Se llama apostasía, o mejor dicho, no nos metamos en... Se llama divorcio. ¿Y quién es un divorciado? Separado. Ya con esto completa, ¿no? Ya, sí, con esto completa. Incompleto. ¿Cómo se llama un divorciado? Incompleto. ¿Cómo se llama? Uno que fue casado. Alguien que no conoce el Yom Kippur. Alguien que no ha pasado por el Yom Kippur. Alguien que no ha celebrado el Yom Kippur. Porque tiene muchos maridos, pero no tiene Su unidad. No, y entonces al no tener su unidad, ¿cómo se llama la unidad? La unidad se llama propiciatorio, propiciación, no tiene propiciación. ¿Sí? Entonces, se da cuenta, ¿qué generaciones vamos a romper estos días? Bueno, Juan, ¿qué generación rompemos? Relacionado con el Yom Kippur, relacionado con el pacto, relacionado con el propiciatorio. Las generaciones antiguas. Antiguas, entonces las generaciones antiguas tienen un montón de pactos, un montón de divorcios, un montón de desechos, un montón de contaminaciones, un montón de perdones, un montón de sangre contaminada, un montón de alejamientos, esa es la palabra, de alejamientos, para entenderlo cómo se va. Así que, ¿cómo vamos a llegar al día de propiciación? Rompiendo, primero, haciendo lo que Dios está haciendo, está acercándonos, pero para acercarnos, ¿qué necesita hacer Dios? Romper esos alejamientos, romper esas humillaciones, esa es la palabra, romper esas humillaciones. Y si usted y yo, ¿cómo vamos a llegar? Con las manos vacías. Entonces, en lugar de llegar con las manos vacías, ¿cómo vamos a llegar? Con todo el acercamiento que implica que para acercarme, Dios me ha permitido caminar, rompiendo todos esos rompimientos y todos esos alejamientos y todas esas humillaciones. Porque desde Yom Kippur empieza ¿qué? Empieza el acercamiento a Sukkot. ¿Qué tengo que llevar para Sukkot? El corazón. Acercamiento. Exactamente, propiciación. Porque si no, porque el Sukkot es mi Sukkot de cobertura. Que ya vamos a ver, claro, ahí sí entra el querubín y todo lo demás. Nancy, ahí, ¿cómo está Nancy? ¿Está más claro? Bueno, oremos por estos días. Padre, bendito seas por estas santas convocatorias que han sido de generación en generación. Y tú nunca has dejado de generar, Dios de los cielos. Porque el momento sí, ¿y cómo lo sabemos? Porque si hubieses dejado de generar, justamente se hubiese acabado el porvenir, la generación, y hubiésemos caído ya en la destrucción. Hubiésemos caído, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Jamás ha ocurrido en nuestras vidas, sino hoy nos das esta nueva oportunidad de no acercarnos a una fiesta, sino de generar, porque cada celebración, santa convocatoria es quién está presente ahí, y ahí está presente Cristo Jesús. Y Cristo Jesús para servirnos y para en el nombre de Cristo Jesús llenar lo que tú has llenado en nuestras vidas. Y eso es de tu generación que rompe esas generaciones. Y bendigo a tus hijos que nos preparamos en este Shabbat que tenemos para que en el nombre de Cristo Jesús podamos romper esas generaciones, en especial la de humillación, en especial la de divorcio y de enseñoramiento. En el nombre de Cristo Jesús, pero llenos de tu propiciación, de tu fruto, de lo que estás produciendo y de lo que rompe esta generación de este tiempo para seguir llevando
la generación hacia tus tiempos, hacia tu encuentro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para comentar también cómo nos organizamos, Carlitos ahí nos ayuda para ver cómo nos organizamos para el día sábado también. Bendiciones y pues siga moviendo espíritu. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones. Bendiciones con todos.